balanzas. Aquí nos estamos viendo el cuidado de las mismas, dimos algunos ejemplos. Y bueno, hablamos de básculas, hasta de las enormes, los sistemas que hay. Resolvimos algunas dudas y bueno, para hoy teníamos lo que serían los cálculos farmacéuticos, ¿sí? Bueno, vamos al detalle entonces de lo que es esos cálculos. Muy bien. Como siempre, cualquier pregunta, pues, o abren el micrófono o lo mandan a través del chat. Ahí vamos a estar pendientes de los dos. Muy bien. Vamos a platicar entonces sobre cálculos farmacéuticos. Pues de hecho, me gustó esta foto ahí de Quino. Pues pesado el dinero, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Este es un repaso, llamémosle así, solo para la clase de hoy va a ser un repasito para evaluar pues sus conocimientos previos, que por supuesto, pues si ya los vieron en otros cursos, yo ya se lo digo acá, lo repito por si alguien me dijera, no, esta parte no la vimos, pues entonces pues, lo vamos dando más despacito, de cualquier forma, trato de ir bien despacio, pues para que vayamos ahí ubicándonos bien. Hay algunos que probablemente no lo vieron, pero vamos a tener ejercicios así bien al detalle. Una de las operaciones que habíamos visto era la densidad, ¿sí? Si nos recordamos, teníamos a la densidad como masa sobre volumen y aquí nos preguntan, miremos lo que nos tienen aquí en este acetato. Masa en gramos, nos pusieron aquí varios signos. ¿Cuál es su unidad? Si alguien me pudiera explicar o me pudiera decir algo o comentar algo de esta masa. Pusieron aquí en interrogativo, hay varias unidades. ¿Cuál es la que utilizamos? Sí, a ver. Regularmente se utiliza gramo por mililitro. O sea, para masa se utilizan gramos y para volumen se usan mililitros. Sin embargo, también se puede expresar a través de kilogramos por metro cúbico. Hay gente que también los pone por miligramo por mililitro también, o con diferentes unidades que expresen la misma relación. Casi siempre va a cambiar por acuerdos internacionales o al gusto del autor. Gracias, Evelyn. Sí, efectivamente, y lo más común, como bien dijo, eran gramos dividido mililitros. Perfecto. Ahora la segunda pregunta es, aquí dice G o GR o G, MCG, recordamos qué es, o MU. ¿Alguien más que participe, por favor? ¿Sí? Yo me recuerdo que aquí se había establecido una norma de que en caso de gramos, pues solo se tenía que usar una G. Pues miligramos, pues se utiliza pues el mg, haciendo referencia al prefijo. Y ahora el resto no recuerdo si, bueno, yo creo que estoy confundiendo. Creo que era lo del sistema, otro sistema, pero no recuerdo cómo se llamaba. Ok, sí. Estamos de acuerdo. Sí, era solo una G.
Muchos ponen GR para indicar gramos, pero si se recuerdan en la presentación anterior, el GR punto es grano, que era de las medidas del rey, etcétera, ¿verdad? Sí, entonces es solo G, sin punto y sin nada, si no equivale a otra cosa. Sí, esto es miligramo, estos son microgramos y UI, pues es el equivalente también a microgramos, solo que en diferentes formas, como usted bien lo mencionó. Bueno, entonces ya tenemos nuestras dimensiones, dimensionales, etcétera. Y vamos entonces con las densidades que nosotros vimos. Una se llama densidad absoluta, la cual pues ponen la masa al vacío dividido entre el volumen. Luego está la densidad aparente, que es la masa a presión atmosférica normal dividido entre el volumen. Y luego la densidad relativa, que es la masa dividido donde está un volumen que es aparente, por ejemplo, la arena. Insisto, y qué bueno que sean sinceros, pues ya si vimos las tres, pues perfecto, si no recordamos alguna, pues no es un examen, pues no estamos examinando, solo estamos evaluándolo, el recordarlo. Y vamos a ver que, por ejemplo, para determinar la densidad, vamos a ir a la anterior, perdón, que ya no esperé a que me dijeran si se acuerdan de la absoluta, de la aparente y de la relativa. Si no hay ningún comentario ni nadie levanta la mano, quiere decir que sí lo tenemos presente. Ok. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces pusieron aquí más o menos y vamos a ir con este de aquí adelante. Para determinar la densidad hablamos de masa sobre volumen. Y por ejemplo, en este caso que tenemos una piedra, lo vamos a hacer de la forma más sencilla. Pues la forma más fácil de determinarle el volumen a esta piedra, claro, si tuviera largo, ancho, etcétera, como poderle aplicar una ecuacioncita, pues sí se podría, ¿verdad? O si fuera un trozo, podemos largo, ancho, pues sabemos ahí que el volumen es la multiplicación de las tres dimensionales, pero en este caso es irregular. Entonces, lo más lógico es agarrar esta piedra irregular, la ponemos en una balanza, ya habíamos hablado de las balanzas, o sea, ahora sí ya sabemos cómo se pesa, qué son, para qué sirven, etcétera. Y ya tenemos esa determinación de esta masa que nosotros pues le decimos masa o peso, y luego este volumen. Vamos a ver la diferencia también adelante, les tengo ahí un ejercicio de densidad de peso específico que es diferente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esta piedrecita, pum, la agregamos y lo que logramos ver, que es una de las prácticas que se supone que hacemos en los primeros años, vemos el volumen. Y aquí pues vemos que la diferencia de 22 originales sube a 26, la diferencia son 4 mililitros. Quiere decir que este pedazo, esta piedra, va a tener un volumen de 4 mililitros. Entonces ya tenemos densidad de su masa, que va a ser igual a X gramos. Vamos a poner ahí, posiblemente puede ser 2 gramos, 2.5 gramos dividido entre los 4 mililitros. Esa es la forma más sencilla, la forma como nos enseñaron a nosotros a sacar la densidad. ¿Sí? Si hubieran preguntas, por favor, aquí ninguna pregunta es mala. Ya después, o el día, o para los exámenes, pues a mí se me olvida todo, pues, pero ahorita sí me acuerdo y lo puedo explicar. Y después del examen se me vuelve a regresar y me vuelvo a acordar, pero a veces me preguntan en el examen, mire, ¿y cómo era que se sacaba la densidad? Casi que hay que explicarlo, ¿no? Pero aquí vamos despacito, casi que así, bien despacio. Entonces, ese volumen, masa. Vamos a pensar entonces, ahí los dejo un ratito a ustedes, van a sacar, por ejemplo, la densidad del azúcar granulado, porque estamos hablando acá que esto es un sólido irregular, lo ponemos ahí.
y listo. ¿Será que para sacarle la densidad al azúcar granulado sería agua más azúcar y hacemos esta misma operación? Esa es una pregunta que les hago a ustedes. No me pusieron por Por acá. supuesto que no. Ujú. Perdone, ¿me podría repetir? Sí, que no sería lo correcto. A ver, no sería lo correcto. Ok, pero ¿por qué? Solo voy a hacer algo, perdón. Voy a salirme un momentito para subirle volumen acá. Ya, perdón, es que tenía poco volumen acá. Fíjense que cuando, bueno, yo de computación, ustedes saben más que yo, por supuesto, pero cuando yo recibí computación, los alumnos, que éramos nosotros los que estábamos ahí, mire, y si le apacho alt más no sé qué, y era una pregunta, era porque, bueno, igual, pues si ustedes dicen, ya me pusieron la respuesta, si me dicen no es lo mismo, me quedo igual. Pero aquí me pusieron no porque se disuelve, me pusieron. Sí, entonces quiere decir que si agregamos el agua al azúcar granulada, ¿nos va a variar este volumen? Sí varía. Perdón, sí varía, pero por lo visto agua más azúcar no es lo mismo que les estaba explicando acá, pues quiere decir que la ecuacioncita que yo les estoy diciendo, lo que les estoy explicando, falla, pues, o no es cierto simplemente lo que les dije yo acá, que agarro una piedra, la meto, le pongo la diferencia, me dio 4 mililitros, pero si lo hago con azúcar me dicen que no, porque se disuelve, pero sí varía el volumen. ¿Es cierto lo que estoy comentando o estoy fallando? ¿O es demasiado elemental como lo estamos viendo y porque nadie me quiere contestar? O bueno, pasémoslo al revés, pues, ¿cómo le saco la densidad a este montón de azúcar que tengo acá? La masa ya sabemos, agarro 10 gramos, lo hago en una balancita, lo peso y ya tengo la masa de 10 gramos de azúcar. ¿Y el volumen? Lo dejo de tarea. Lo dejamos para... A ver. Buenas tardes, es que me cuesta conectar mi micro. Nosotros Ok. hicimos una práctica, me acuerdo, con arena, pero si queremos saber la densidad, entonces tenemos que medir el desplazamiento. Así como está en la imagen donde metemos la roca, es una roca, ¿verdad? Pues ahora metemos la arena, el azúcar en este caso. Y nos tenemos que apurar antes que se disuelva, pero el volumen que se desplaza, ese es el que vamos a saber cómo está la, la densidad del azúcar, ¿verdad? Pero lo vamos a medir por centímetro cúbico, pero digamos solo un granito de arena, pues ahí de azúcar, pues ahí sí ya no, ya sería algo más específico y más laborioso. ¿Me explico? Pues fíjense que sí, muchas gracias. Yo no quería continuar si alguien no comentaba algo y gracias por comentarlo. Aquí hay 55 que nos están asesorando y bueno, vamos a discutir esta parte. Me habían dicho que si se agarra se disuelve este poco de azúcar y al disolverse forma parte y se integra dentro del líquido y esta formulita que hicimos como con la arena que usted nos estaba mencionando o esta piedra no es lo mismo porque esto pasa al seno del líquido a diferencia de una piedra o de un anillo que fuera de acero inoxidable, de plata, de oro, etcétera, que lo agregamos, nos da el volumen que ocupa ese anillo, ¿sí? Pero no se disuelve, porque cuando se disuelve estos 4 mililitros no son exactos, o sea, no ocupa exactamente este volumen, sino que ya llega a formar parte y eso se llama solubilidad y por ende ya no van a ser los 4 mililitros. Quiere decir que aquí, en este volumen, sí puede variar. Entonces, ahí
lo que podríamos hacer es utilizar un líquido donde no sea miscible y entonces en ese caso sí tendríamos el volumen real de lo que tenemos ahí. Solución. Hecho ya. ¿Y si hacemos un terrón? Lo que sucede, y sale por... Voy a regresar acá, perdón, ¿no? Voy a regresar a lo primero. Lo que sucede es que, qué buena pregunta, y qué bien lo puso así, les decía yo de computación que preguntaban, Pache, Alda, Pache, todas las dudas que se tengan, y esa es una muy buena. Lo que sucede es que hacemos un terrón, ¿sí? Pero lo vamos a ir apachando, claro, si ya lo hacemos una masa, como cuando hacemos una masa para hacer una tortilla, por ejemplo, ahí se conforma una masa y ya va a haber un volumen, que claro, va a tener humedad, pero ese es a lo que se refiere aquí con densidad aparente. Resulta ser que va a tener un volumen aparente, como en el caso, por ejemplo, si nosotros pensemos piedras pómez o pensemos en arena, pues no la arena de río, sino que esa arena blanca que lleva un montón o un ladrillito que absorbe, el volumen realmente de eso, para que sea exacto, me voy a retornar acá y resulta ser que medimos el volumen, aquí vamos a agregar y lo vamos a partir y a moler. Depende del grado de molienda va a ser el volumen. Pero si yo vengo y le doy un golpe, va a resultar que ¡pum! Se me va a ir bajando ese volumen. Si le doy 2 golpes, va bajando 3, 4, 5. Y dependiendo de ese volumen, por eso se llama volumen aparente, porque no es el real. El real sí es esta piedra. El real sí posiblemente, y bueno, sin el posiblemente, es la arena que ustedes midieron. Es así porque era arena. Pero si esa arena, porque es arena y es un sólido, pero eso, no todos los cuerpos se comportan de la misma manera. Por eso mencioné un ladrillo. Si fuera un ladrillo, resulta ser que ese volumen real, la única manera que tenemos, porque si vamos se llama volumen apisonado, le llaman en otros países porque vamos golpeando, y no podemos decir, no, al darle 50 golpes ya se quede estable, ya este volumen no varía, y por eso se llama entonces volumen aparente, y es una densidad relativa, porque depende de ese grado de molienda que le demos, o grado de fineza que le vamos a dar a esas partículas, y así va a ser el volumen. Ese volumen puede ir variando. ¿Por qué lo mencionamos acá en tecnología farmacéutica? Porque nosotros trabajamos con granulados farmacéuticos. Y entonces tenemos que tener presente que no los podemos moler. Es un granulado y que tiene que tener una dosificación. Entonces, pero también, si se mueve mucho dentro del frasquito, se van rompiendo y va modificando este volumen. No sé si me explico, si me están captando bien la idea de lo que es ese volumen. Como en conclusión, es como la densidad siempre va a ser relativa porque igual el agua tiene que estar a cierta temperatura. Claro. Y si usábamos el azúcar, que no fuera miscible, entonces si lo queremos comparar como con el agua, hay un líquido que cierto, ese es tenga la densidad que el agua. Correcto, ese es el mensaje y ahí vamos bien. Aquí no vamos a hacer esos ejercicios, o vamos a hacerlo si quieren. Vamos a hacer algunos ejercicios para irnos recordando y solo es para ir discutiendo y tener una discusión. Pues no es debate porque no estamos yéndonos o discutiendo 2 o 3 cosas totalmente diferentes y la opinión de unos y la opinión de otros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a empezar, por supuesto, les decía yo, sencillos. Y son ejercicios simples, pero que se utilizan normalmente. Muchos farmacéuticos hemos trabajado o trabajamos en droguerías, en distribuidoras, algunos alumnos, pues, la familia tiene distribuidoras o droguerías y es bien común esto.
En una droguería, y dice aquí, bajo su responsabilidad, sí, yo soy el farmacéutico o ustedes son los estudiantes de farmacia, el dependiente le pregunta, porque a veces llegan y le dicen, uno, mire, necesito 2.2 kilos de glicerina, o alguien le va a decir 4.4, ¿verdad? En este caso, glicerina USP. Pero resulta ser que, ¿cuál sería su respuesta? Entonces, si alguien llega, mire, de hecho, fíjense que si yo les digo ahorita, miren ustedes, necesito unos 6.8 kilos de azúcar, híjole, me van a decir, ¿eso a cuántas libras equivale? Pues porque en México se habla de kilos, en Guatemala se habla de libras. Entonces, en nuestra mente de ese día a día, o si ustedes van, pues va uno normalmente es la mamá la que compra, bueno, a veces también, o el papá y le dice, mire, necesito 4.5 kilos de azúcar, pásamelo a libras, porque no tenemos la idea de qué volumen ocupa eso. Pero si yo les digo, vamos a comprar una libra de azúcar, casi todos los que estamos acá, vamos a ubicar una bolsita pequeña. Pero si yo les digo, una libra de glicerina, alguien se ubica rapidito cuánto es. Entonces eso es bien común que se dé, porque ¿cuál es su respuesta? Entonces, conocemos la densidad de la glicerina. Si no me han entendido y ni han logrado captar el objetivo que estoy tratando de buscar ahorita para estos ejercicios, me lo dicen. Ahí solo es de quitar el micrófono. Entonces vamos, pues yo estoy en la droguería y obviamente, pues para despacharlo, el dependiente va a ir pues, con el licenciado, con el farmacéutico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? La densidad de la glicerina es 1.25. Vámonos, pues. La pregunta es, básicamente, no lo dice ahí, pero eso es, ¿en qué envase lo vamos a despachar? ¿Va? Nos va a decir, y entonces viene uno y le dice, mira, aquel amarito que está ahí, agárralo y ahí lo echas. Pero porque yo ya tengo la idea de a qué equivale esos 4.4, lo que dije como ejemplo del azúcar. Por supuesto, ahorita si yo les pregunto a ustedes, no sé si alguien me va a decir, ¿cuál utilizarían de aquí? Aquí hay un montón de envases y por supuesto en alguno de estos que están acá van a despachar esa glicerina. En este momentito es muy probable que me digan, a saber, pero no sé si alguien tiene la idea o no la tiene, pero bueno, vamos a hacer el cálculo. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, en ese ejercicio, básicamente lo voy a trasladar de una pregunta cotidiana. ¿En qué despacho 4.4 kilos de glicerina? Volvemos a la respuesta que no la tenemos. Entonces, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? El volumen es igual a masa sobre densidad. Y entonces ya tenemos 4.4 kilogramos. Si 1000 gramos hacen 1 kilogramo, y su densidad, que por cierto no le puse las dimensionales acá, 1.25 gramos por mililitro. Qué fácil me van a decir. ¿Alguien tiene duda? Lo puedo ir más despacio, no hay ningún problema. Después de esto yo ya les dije, se me olvida todo. Y me acuerdo después de los exámenes. Ejercicios sí vienen. Entonces el volumen va a ser igual a 3.520 mililitros o 3.52 litros. Tenemos que saber dimensionales. Sí. Ya saben a quién le pueden echar el muerto, Turquet de la Mayerne. Habíamos hablado y con él se van a enojar, no es conmigo, por favor. Luego sabemos que kilogramos se va con kilogramos, ¿sí? Gramos acá se va con gramos y entonces solo queda mililitros de dimensional y lo divido dentro de 1000 porque 1 litro tiene 1000 mililitros y nos queda 3.52 litros. Preguntas, dudas, comentarios, críticas, etcétera. Hoy están callados. No. Bueno. Por el momento vamos bien. Gracias.
Bueno, ok, perfecto, gracias. Salvo a todos los compañeros porque nadie quiere hablar hoy. Una pregunta. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Está correcto esto? ¿Están todos de acuerdo? No, hay que interpretar. Ah, exacto. Porque esta no es la respuesta. Ojo, estamos en tecnología farmacéutica y esa es la diferencia entre tecnología farmacéutica y cualquier otro curso. Aquí la respuesta no es esta, sino que voy a regresar. ¿Cuál envase le van a decir al muchacho? ¿Por qué? Porque le tienen que decir, sí, agarre este, porque son ustedes los que saben, no le van a decir ustedes, ah, sí, Pedro, Yulisa, qué sé yo, el nombre que tenga, sí, despachar los 3.52 litros, madre, volvemos al mismo punto, ¿quién es el profesional? ¿Ellos o ustedes? Entonces aquí alguien me puso, pues yo le diría que en un envase de un galón, perfecto, porque el galón tiene 3.785 litros. Ah, ¿y de dónde ahí estamos? Y entonces de 3.78 a 3.52 va a quedar perfecto. Porque no van a ponerlo en un gran tambo o en un envase de una caneca, que son grandes, son de 20 litros, porque es más caro el envase que lo que van a poner y va ahí. Sí, logramos, estamos bien, vamos captando bien, entendemos lo que estamos haciendo. Esto es tecnología, tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, no estamos haciendo nada. Entonces, la respuesta, ¿cómo la redactaría si fuera por escrito? Ojo. ¿Por qué? La respuesta para el muchacho, agarra ese envase de galón, puedo regresar, ponemos el galón y él ahí lo va a medir o lo va a pesar, pero ya vamos a saber que va a caber esa cantidad de kilos dentro de ese galón. Ahora, si nos lo piden redactarlo, es diferente. Porque redactar es agarrar, escribirlo y dejarlo por escrito para que lo entiendan otras personas. Alguien se me quedó fuera, se perdió en una parte, voy demasiado elemental, voy bien, voy mal, no sé. Ustedes son los dueños aquí de esto, yo solo estoy aquí poniéndolos en aprietos en esas discusiones. Pues. Lo despacharía, despache 3.52 litros en un envase de un galón, me escribieron. Perfecto. ¿Y saben por qué tienen que poner esos detalles? Porque de lo contrario, ustedes sí saben, pero el muchacho no. Despache 3, porque si no es capaz que lo va a llenar y va a pensar que hasta enrasarlo son los 3.52 litros. Y no es así. Ustedes saben que es abajo porque el galón tiene 3.785, pero en el envase es mucho más de 3.785 porque hay un espacio, por supuesto, que queda dentro de los envases. Los jarabes no vienen hasta arriba cuando lo destapan. Bueno, cuando compramos un jugo y viene hasta arriba, qué bueno, y buscamos el más lleno. Bueno, esa es otra cosa, pues, pero esto no es, esto es una venta y tiene que hacerse exactamente. Bueno, vamos bien. Aquí me están poniendo algunos comentarios, perfecto. Vamos con el ejercicio número 2. ¿Cuál es el peso en gramos de un litro de cloroformo cuyo peso específico es 1.48? Entonces sabemos que el peso específico es el peso de la sustancia dividido entre el peso del agua. Hablamos de esto porque ya vimos la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? Entonces el peso lo sacamos de la ecuacioncita que está acá, que ya la conocemos. Número de mililitros por el peso específico, entonces tenemos que un litro son 1000 mililitros por 1.48, el peso específico no tiene dimensionales y me da 1480 gramos. ¿Cuáles son las dimensionales? Ya lo dije, no las tiene. Y listo. ¿De acuerdo? Aquí sí, más rápido porque ya era el ejemplo. Y bueno, por supuesto, pues, peso específico, aquí no lo tienen. Peso sobre volumen y la densidad es muy parecida, pero es la masa, pero como nosotros la masa la pesamos, a veces le decimos el peso, pero lo entendemos, sabemos la diferencia y eso es lo importante, cantidad de materia y el peso newton.
Y aquí viene un ejemplo que nos habían puesto que masa de 50 kilos de una persona, su peso es de 491 newtons en la Tierra. En la Luna tendría la misma masa, pero pesaría 81 newtons. O sea, un astronauta que se va a la Luna, allá va a ser delgado y aquí en la Tierra va a ser gordo. No, la masa se mantiene, pues lo que cambia es realmente en este caso, estas dimensionales, sí, porque la atracción que se tiene o esa gravedad que se tiene, y entonces, aunque en la Tierra se pierde un punto o aumenta más bien a mayor fuerza gravitacional versus si nos vamos a los hemisferios. Bueno, aquí algunos conceptos, esto los voy a pasar ahí porque no tienen, si quieren tomarle alguna captura, pero no le pongo mayor, solo es que lo sepamos. Vamos pues al detalle de las noticias. Todos sabemos porcentajes, hay peso, 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 volumen, 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 hay proporciones, hay partes ppm, si se acuerdan, son partes por millón. Entonces, todos lo usamos en tecnología farmacéutica. Usamos porcentajes a cada rato. Y partes por millón cuando ustedes trabajen en un hospital o trabajen en una industria farmacéutica, van a decirles, miren, hay que agregarle cloro en 5 partes por millón. O sea, sí lo usamos. Ahora con el COVID también hay un montón de datos que nos ponen partes por millón. Bueno, vamos pues. Porcentaje peso, peso. ¿Sí? Es masa sobre masa, pues, pero ya ahora ya les aclaré lo anterior, pues no es que estamos cometiendo un error, sino que ya para los farmacéuticos que estamos acá ya sabemos qué es ese peso. Y ese porcentaje peso, peso, dice cualquier libro de química, masa del componente en la disolución por 100 dividido masa total de la disolución. ¿Sí? ¿En qué dimensional? En este caso, como es peso, peso, son, por ejemplo, si fueran gramos, serían gramos sobre gramos. Bueno, Porcentaje volumen, volumen, va a ser igual al volumen del soluto en la disolución por 100 dividido entre el volumen total de la disolución. Y obviamente aquí son mililitros sobre mililitros. Podría ser como mencionaron hace algún tiempo, pues otras dimensionales que sean acordes, pero para nosotros y para lo que generalmente usamos, va a ser ese, cuando venga porcentaje son mililitros sobre mililitros, gramos sobre gramos. Eso ya no lo vamos a variar porque cuando ustedes le dicen a una persona es al 5%, imagínense que yo venga y ustedes me vendan oro y les voy a decir al 5%, sí, pero yo se los voy a comprar porque eran 5 kilos para que me den un montón y el precio chiquitito. No, 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 aquí no hay error, aquí es cantidades gramos y por supuesto es sobre este factor 100. Si yo les digo el 5%, vamos a tener 100 quetzales y los vamos a tener al 5% mensual. 5% son 5 de cada 100, punto. No hay para dónde, y aquí estamos con esas dimensionales. Y el tercero, que gracias por mencionarlo, porque a veces se me olvida explicarlo, obviamente aquí no tengo bajo la manga haces, ni mucho menos, ni tampoco tengo 20 pantallas ahí atrás de mí, ni es virtual, aquí es virtual la plática, pero no tengo otra cosa más que mi voz y lo que estamos platicando y discutiendo. Peso, volumen, a veces no le ponen dimensionales, solo dice al 5%, pero ya se sabe que es peso, volumen. Eso ya se asume en función de los libros de química. Y entonces, es la masa del soluto en disolución. Ya sabemos que a veces le dicen, ¿cuál es el peso? Bueno, ya sabemos, volumen total de la disolución por 100. Me callé un momentito para dejarlos leer nuevamente y que fijen los conceptos. Pura química general, pues sí, es cierto, es pura química general. La única diferencia es que
la vamos a interpretar dentro del curso de tecnología farmacéutica. Por eso les decía, es un repasito. Esto ya lo hicieron ustedes, pero ahora vamos a hacer ejercicios de tecnología, pues, que es lo que nos interesa, pues. Igual que el del envase, eso es igual. Probablemente lo vieron, pero acá estamos viendo esa parte práctica. Sí, tiene razón ahí, Virgen. Bueno, y las partes por millón, ppm, ¿sí? En el caso de la primera fórmula tenemos el peso del soluto y de la disolución en las mismas unidades. Y aquí resulta ser que son miligramos por litro, ¿sí? Que es partes por millón, peso del soluto por 10 a la 8 dividiremos entre kilogramos de disolución. Entonces, una parte por millón va a ser 1 miligramo en 1 litro, ¿sí? Miligramos de soluto en 1 kilo. Muy bien, vamos, pues ahora sí vamos a lo que más les gusta a ustedes, que ya son entrar al detalle de las noticias y a los cálculos. Les solicitan fabricar 100 galones de jarabe de acetaminofén. Ya todos sabemos lo que es el acetaminofén, está muy de moda, al 10%. ¿Qué indicaciones como QF daría? Aquí ya viene la parte crítica, porque aquí ya no solo están como nos ponían en la química general, sino que aquí ya están hablando de qué indicaciones, ojo, como QF daría. ¿Quieren que les dé un ratito para hacerlo? Lo voy resolviendo de una vez. Es un repasito simple. Les voy a mandar ejercicios o ustedes pueden, en base a esta idea global, pues ir haciendo ejercicios. Si es de química general, lo único es ya con la madurez que se tiene. Que si les doy un momento, dice, bueno, perfecto. ¿Listo? Bueno, vamos pues, ya. Entonces, fabricar 100 galones. Volvemos al mismo punto. Recordemos que el envase es este y son 100 galones. Datos. Se los voy a ir haciendo poco a poco, porque es la forma, cada quien puede tener una forma más ordenada que la que yo les estoy dando. Pero es necesario para explicarle a otra persona, o por ejemplo, si en el examen viniera, y fíjense que les voy a dar de una vez, yo no sé si ahí entró Yaneli. No, no está todavía. Ok. Aprovechando que no está Yaneli, les voy a decir, no, yo la quiero muchísimo a Yaneli. Les iba a decir, les voy a dar de una vez la primera pregunta del examen. Fíjense que en el examen a veces viene, le solicitan fabricar 50 galones de jarabe de acetaminofén al 5%. Y ya no lo pueden hacer. Es que fíjese que yo solo puedo preparar 100 y al 10%, porque eso fue lo que me dieron en la clase. Entonces, hay a veces cosas, y perdón, que son absurdas, pero en eso, ¡pum!, tenemos el problema. Entonces, les cambian, o en lugar de jarabe de acetaminofén, se les pone 2,4-dinitrofenil, 8,7 difenilhidrantoína, y, no, ¿qué es eso? Uy, ¿y qué será eso? ¿Para qué? No, no importa, es 10%, es 10%, ¿sí? Vaya, ahí va ya el primer chivo del examen. No me gusta poner exámenes de esa magnitud, pues, pero pues les comento, para que no se les olvide. ¿Qué dan y qué piden? Manufacturar 100 galones. Concentración 10%, esto es 10 gramos sobre mililitro, pero alguien me va a decir, sí, pero es que no puso las dimensionales. Sí, pero anteriormente habíamos definido que cuando era peso, volumen, normalmente solo dejan 10%. Esto ya lo asume la persona porque se supone que ha hecho cálculos. Muy bien, ya tenemos los datos que nos piden que manufacturar, ¿ok? Entonces vamos al detalle de las noticias. Y empieza, 100 galones
jarabe de acetaminofén. Un galón de jarabe de acetaminofén tiene 3.785 litros. Un litro tiene 1000 mililitros. Y entonces galones se va con galones. Jarabe de acetaminofén se va con jarabe de acetaminofén. Litro se va con litro. Y solo nos va a quedar ml, que lo puse en rojo. Opero 100 por todo esto dividido entre D. Y nos da 378.500 mililitros. Porcentaje gramos de soluto por 100. ¿Alguna pregunta de esto? Yo lo hice por estequiometría. Eso sí lo pueden hacer por la forma que más se les facilite. No importa, pero... Ahora, para hacer 378.000, pues es más fácil dividirlo dentro de 1000 litros y vamos a tener 378.5 litros. Y ahí ya nos imaginamos que va a ser un tanque. No vamos a usar un tanque de 379, porque no van a ver. Y por supuesto, si hay agitación, se va a agitar, se va a subir, se nos va a caer el jarabe. Tenemos que usar un tanque por lo menos de 400 litros. Eso no tienen por qué saberlo en este momentito, pero bueno, aprovechando lo estoy explicando. Como lo que buscamos son gramos de acetaminofén en 100 galones a 10%, ¿sí? Entonces, 10 gramos de acetaminofén en 100 mililitros de solución por esos 378.500 mililitros. Mililitros se va con mililitros, solución lo puse en azul acá, se va con solución y solo va a quedar gramos de acetaminofén y nos da 37.850 gramos. Esta cantidad es muy difícil de manejarla. Es más fácil hablar de 37.85 kilos de acetaminofén. Porque las balanzas nos van a pesar exacta esa cantidad. Yo me pregunto por qué no lo ponemos en porcentaje, porque no. Espéreme, se le cortó el micrófono, si me puede repetir. Es que cuando ponemos la relación 10 dividido 100 mililitros, ¿por qué no ponemos por el 100, que es porcentaje? Así aquí está, 100 mililitros de solución, que es este 10%, no sé si eso es lo que me está preguntando, contiene, según esto que está acá, 10 gramos de acetaminofén. O sea, usamos el estándar y lo que chequeamos en la anterior era el volumen total que necesitábamos para hacer, voy a retornar, para hacer estos 100 galones. Los 100 galones equivalen a este volumen. El 10% no tiene dimensionales, ya lo expliqué, y utilizo la fórmula de porcentaje para multiplicarla para saber solo cuánto acetaminofén necesito. O no le entendí, disculpe. Sí, eso era, gracias. Ok, perfecto. Bueno, hasta aquí calculamos el principio activo. Ya somos 55. Bueno, vemos más. ¿Todos están de acuerdo en que ya está resuelto el problema? No. No, me dijeron. Tal vez para química general, sí, pero para tecnología, porque faltan instrucciones. Perfecto, solo estoy leyendo lo que me están escribiendo y tienen toda la razón. Entonces, las solicitudes de fabricar jarabe, por consiguiente, necesitamos pesar 37.85 kilos de acetaminofén, disolverlos, ajustar los pHs. Ahora, todo esto yo sé que no lo saben ahorita y por eso solo hasta ahí estaría bien, y afondar finalmente con el vehículo hasta cantidad suficiente para 100 galones. Esa es la diferencia y tenemos que tener presente, si es tecnología, fabricar es muy diferente. Ya vamos a empezar, dentro de ella, calculo ya que el próximo lunes empezamos a ver operaciones unitarias para saber cómo se fabrican, qué son equipos, qué son... Ok, muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. Vamos entonces. Se necesitan 2 kilos de sulfato de magnesio para hacer una solución. La sal es hidratada
y el certificado de análisis indica que está al 95% peso. Aquí si no lo pusieron, ya sabemos por qué, de pureza. Entonces, esto es bien común y nos toca el día a día los que trabajamos en control de calidad, los que recibimos materias primas, etcétera. ¿Cuánto ordenaría pesar? ¿Cuánta agua posee la sal? Estas son preguntas de tecnología farmacéutica que siempre nos toca. ¿Por qué? Porque si pesamos los 2 kilos y está al 95, quiere decir que aquí va a haber menos de los 2 kilos. Estamos quitando un 5%. Entonces, ese sería el otro ejercicio. Yo sé que lo pueden hacer, pero vamos a ir hacia el detalle solo para recordarles cada paso. Resolución. Tenemos 2 kilos, aquí lo saqué, de sulfato de magnesio. Si 1 kilo son 1000 gramos, se va a kilos con kilos, sulfato de magnesio, y nos va a quedar entonces, bueno, aquí la dimensional se mantiene porque es la misma, perdón, la sustancia se mantiene. Entonces 2 por 1000 dividido entre 1 son 2000 gramos. ¿Cuánto ordenaría pesar? 2000 gramos, ¿estaré en lo correcto? ¿Lo dejamos ahí? ¿Ya está resuelto el problema? No, ¿verdad? Porque hay un porcentaje. Entonces ahora ya sabemos cuánto necesitamos. Tenemos 2000 gramos de la sal pura, que es la que necesitamos, por eso le puse esta P. Lo multiplico, si 95 gramos de sal pura hay en 100 gramos de sal hidratada. Todo lo rojo se va con todo lo rojo y solo nos va a quedar sal hidratada. Entonces, al hacer la multiplicación, 2000 por 100 dividido entre 95, me da 2105 gramos de sal hidratada. Ojo, aquí ya vamos respirando más tranquilos. Quiere decir que si yo peso los 2105 gramos de sal, voy a tener los 2000 gramos de sulfato de magnesio puro para tener esa solución. ¿Cuánto ordenaría pesar? 2100 de sal hidratada. ¿Cuánta agua posee? 105. Aquí no vamos a hacer ningún cálculo porque es obvio, ¿verdad? Pero para fines, si uno quisiera ser detallista en cuanto a enseñar, pues haría la resta, 2000 menos 105, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No voy a hacer más ejercicios de estos porque solo estoy haciéndoles el repaso. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? Unos segundos. Igual, a veces se pasan hacemos estos ejercicios, pues son los ejemplos, pero se pasan algunos errores. Por ejemplo, fíjese que igual si encuentran un error, pues por favor me lo dicen y lo corregimos, ¿verdad? ¿Qué pasa normalmente a veces de un año a otro? Plum, hace uno y plum, un teclazo y en lugar de 2000 puso 2200 y bueno. Sí, levantaron la mano. Sí, en ese tipo de problemas, ay no, a mí siempre me da problema esto. ¿Solo se toma en cuenta el agua como impureza o...? Fíjese que en este caso dice... dice que hay más. Espérenme, pues vamos a ver acá. Perdón, aquí estamos. Dice, para hacer la sal es hidratada. El certificado tiene un 95% de pureza. Normalmente, buena observación. Normalmente, además del agua, lleva otros elementos que están incluidos en ese 5%. Para fines del ejercicio y no complicarlos mucho, se les puso agua, pues como que, porque generalmente se hidrata, el sulfato de magnesio generalmente viene hidratado, pero a veces dentro de ese certificado sí vienen otras impurezas que por supuesto ahí depende a dónde vamos a comprar esa sal. Cuando estamos ya en un laboratorio, pues ya vemos qué tipo de impurezas y cuáles se pueden aceptar y cuáles no, pues porque hay sulfato de magnesio grado industrial que va a tener
Por ejemplo, en algunos casos puede estar contaminado, llamémosle así, o puede, pues esa parte de no pureza puede tener algunas sales de hierro, puede tener otros elementos y que posiblemente, en el caso de nuestra formulación en particular, sean indeseables. Entonces, en ese caso, pues sí, ahí sí se habla de esa impureza y se rechaza. Pero para fines del presente, pues se puso como que fuera agua. No sé si con eso le aclaro. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy bien despacio, ustedes ya casi nos llevamos la hora en un par de ejercicios. Vamos a hacer este y de ahí les doy el descanso. Ejercicio, porcentajes, peso, 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 volvemos a lo mismo. Fíjense que estas tablitas son bastante interesantes. Dice, la base para manufacturar un jarabe de hierro. O sea, la base es lo más importante porque aquí no pusimos si va a llevar edulcorantes adicionales a la sacarosa, si va a llevar colorantes, etcétera, ¿verdad? Aquí solo hablan de gluconato ferroso para fines del curso, propilparabeno y metilparabeno, que son preservantes, sacarosa, que va a ser un endulcorante, y dice excipientes cantidad suficiente para... Listo. Y aquí viene la cantidad de gluconato, van a tener 35.40 gramos, 3.5 de propilparabeno, 2.0 de ser, por eso les digo, hay errores, 450.00 gramos de sacarosa y 0.2642 cantidad suficiente para de galón. Esa es la fórmula que nos están dando. ¿Listos? Comentarios de QF nos dijeron acá. ¿Quieren que yo haga los comentarios? Todo me lo dejan a mí, no sean así, hombre. Ya estoy ronco así de la voz. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No quieren hacer comentarios. Bye. Sí, qué bueno. A ver, Hans. Sería la cantidad de decimales que están utilizando porque o sea, deberían de usar la misma en todos, igual la misma dimensional, o sea, si está en gramos, todos son gramos. Si tiene una precisión de dos decimales, la misma precisión debe mantenerse en todos los compuestos. Y pues siento que 0.2 galones es algo impráctico para un jarabe que va a estar en mililitros prácticamente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, están tímidos, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para quitar la timidez. Muchas gracias. La verdad es que lo que nos comentó tiene toda la razón, Hans, porque tenemos gramos, miligramos, gramos, galones, 4 ceros, 12. Bueno, ¿qué hacemos? Y por supuesto, muchas veces, para los que van bueno, aquí en Guatemala tienen la suerte y yo diría la tristeza más bien de que ya no existe la farmacia oficinal o la farmacia galénica, donde el farmacéutico hacía los preparados en las farmacias, pues todo lo dermatológico todavía se hace, pero... Mi abuelo trabajó bueno, mi Ajá. bisabuelo tenía una farmacia así, y mi abuelo todavía le logró como aprender de ese negocio porque era familiar, pero de ahí ya como el normal que uno conoce, la forma normal, digamos. Fíjense que esa era la forma y así se hacía antes. De hecho, se preparaban papelitos, se hacía anilinas. La farmacia era un establecimiento donde iba uno conociendo a los vecinos, a los que vivían en la comunidad, porque preparaban ahí los medicamentos. Para no ir tan lejos, si pasamos aquí a México, en México sí se hace, porque en México mantiene muchas de estas, no es que sea ni tradiciones ni antiguo. De hecho, España, los países europeos, tienen buenas prácticas de manufactura en las farmacias, en lo oficinal. Y fíjense que tristemente, gracias por su comentario, Virginia, pero yo hace poco di una plática en el Hospital San Juan de Dios, en
la maestría o en la, sí, es posgrados, pero es la maestría de dermatología del San Juan de Dios. A mí me pidieron que les hablara de fórmulas oficinales, yo les di una charla, porque los dermatólogos acá sí utilizan las fórmulas, y de hecho en España, por ejemplo, hay productos que no se acondicionan a las necesidades de cada paciente, y por eso es la importancia de la farmacia, porque ahí se le prepara los medicamentos a la medida del paciente. Por otro lado, hay medicamentos que ya la industria no le interesa hacerlos porque ya no van a ganar esos millones que están acostumbrados a ganar, y entonces se llaman medicamentos que ya están huérfanos, ya no hay. Entonces es ahí donde los hacen, y tristemente aquí en Guatemala, les voy a hacer una crítica, el farmacéutico dejó esta rama. ¿Por qué? Porque ya a nadie le interesa ir a estar en las farmacias, porque es triste, pero Eugenio Cordero, por ejemplo, hizo las formulaciones de Inderma, el Instituto de Dermatología de Guatemala, tenía todas las formulaciones, empezó a llamar farmacéuticos y resultó ser que solo químicos biólogos llegaban, porque ellos sí están interesados en todo esto, pues, pero el farmacéutico no. Y pues ahora pues es un químico biólogo el que está a cargo de esto, pues, pero realmente no es el campo. Es como que ustedes me pusieran a hacer análisis, que yo les dijera, miren, yo les voy a hacer análisis de sangre, les voy a sacar el hematocrito, la hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. Me van a decir, bueno, y no es el químico biólogo, pues nosotros sí respetamos, pero muchas veces no, no lo hacemos. Aquí me mencionan que sí han visto los de Inderma, ungüentos y demás, sí, los hacía el licenciado Eugenio Cordero. En algunas oportunidades me tocó que ir a... Trabajamos juntos, pues él era jefe del Departamento de Farmacia Industrial, y bueno, siempre se quejaba en ese sentido. Terminando con ese comentario, vamos a criticar todo lo que está aquí, porque nos están comentando, ya ustedes lo están comentando. Uno, usar las mismas dimensionales. Perfecto. O todo se va en sistema métrico decimal, que es lo que más usamos, por supuesto. Y luego, si este o lo que salga de esto va a tener 1, 2, 3, 4, todos van a tener 4 ceros. Pero no vamos a decir, a este no le voy a poner, a este le voy a poner 2.2 a secas. No, no, no. Tiene razón. Muchas gracias por el comentario. Y creo que no hay más que comentar, pues este era el objetivo. Entonces, vamos pues. Calcular cantidades para 100 mililitros de jarabe. La operatoria. Hay muchas. Vamos a probar esta, que es multiplicar por 1/10, porque solo es de mover el punto decimal de la unidad. Como son 100 mililitros. Ferroso, que eran 35, vamos a tener 3.50 gramos. Propilo, que era 0.035, aquí sí ya pusieron le agregamos ahí también. Parabeno va a ir 0.2, sacarosa 450 va a ser 0.45, y excipiente es 1 litro, 1000 mililitros. Entonces aquí tendríamos todavía que hacer esa unificación que platicamos para todo, que no se mira todo este montón de vaivén, ¿verdad? Este 350, un montón de... Pero este es el que marca, que nos va a ayudar para no equivocarnos, ¿verdad? Y ya está resuelto el problema en el sentido de calcular cantidades. Aquí están las cantidades con nombre, con dimensionales, y por supuesto habría que ordenarlo como ustedes lo tienen. Calcular para 60 mililitros. ¿Quieren hacerlo? Y les dejo ahí entonces, y vamos, son las y 5. Regresamos a las y 20, por favor, así les dejo 10 minutos de descanso y 5 para hacer este ejercicio. Muy bien.
Muy bien, ya retornamos. Aprovechando que está esa foto. Bueno, estos son algunos de los libros de tecnología farmacéutica. Algunos de ellos se pueden bajar de internet. Estos dos creo que no los tengo, el de tecnología sí, pero se pueden ir bajando, pero cada quien, muchos tienen más habilidad y bueno, se pueden conseguir. Si pudieran accesarlos, ideal, y nos comentan, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos a seguir donde estábamos con, ok, compartir. Muy bien. Listos, ahí estamos. Entonces, habíamos hablado de calcular cantidades para 10 y como estábamos hablando aquí, es 1 sobre 10, solo movíamos la cantidad, pero en este era 60, entonces era multiplicar 60 por 1000.06, pues como regla de 3, llamémosle así, o 1 en 10, que era el 10%, entonces al multiplicarlo por 0.06, pues, ustedes lo hicieron de otra forma, posiblemente, o lo hicieron con estequiometría, pero al final no importa cómo lo hagan, nosotros lo entendemos acá perfectamente. Entonces, 35 por la multiplicación de este factor, o la regla, ¿verdad? Si en 100 hay tanto, en 0.6 tanto. Entonces, para 60 mililitros, pues necesitamos 2.10 gramos de gluconato, 0.00021 gramos de propil, 0.12 gramos de metil, 27 gramos de sacarosa y excipientes, cantidad suficiente para 60 mililitros que nos están pidiendo fabricar. Para 100 era 0.1, que es lo que me están preguntando aquí en el chat. Para 60, pues 0.06. Y bueno, en las hojas de pesado o fórmulas, los que estábamos platicando, lo ideal sería esto, que fue lo que hablamos, gluconato ferroso. En algunos lugares, pues le ponen cantidades, las unidades a la par, y utilizan el más pequeño, ¿verdad? Entonces aquí sí va parejo, ya sabemos que todo esto son 60 mililitros, 27 mililitros, 2 gramos, y aquí ya son las cantidades menores, pero tendemos menos a confundirnos. Igual en las hojas de pesado, en algunas industrias, lo hacen acá, pero igual, como pueden ver, se ve más ordenado. En otras lo hacen dividiendo, ¿verdad? Aquí. Entonces ya eso ya depende del farmacéutico y cómo lo quiera poner, ¿verdad? Pero esto sí ya está claro, las unidades mililitros y gramos, no estamos usando kilos, gramos de miligramos y mezclando un montón, sino que en una sola forma de medidas. Vamos, pues ejercicio 7. ¿Cuánto se necesita de un activo para fabricar 120 mililitros de solución al 25%? ¿Cómo se interpreta 25%? Si nos acordamos, peso, volumen, ¿verdad? Entonces van a ser 25 gramos en 100 mililitros. Aquí no hay dimensional. Entonces tenemos los 120 mililitros. No importa si se llama solución, si se llama una frase que lleve 2 hojas de descripción, pero 120 al 25%, la operación es la misma. 120 mililitros y en 100 hay 25 mililitros por mililitro se van y van a quedar 30 gramos de activo. Sencillito, ¿verdad? Es un recordatorio. Entonces se necesitan 30 gramos del activo para una cantidad suficiente para 120 mililitros, cuya etiqueta será al 25%. Solo les quiero recordar como
que estos porcentajes, dependiendo de qué estamos hablando, así son. Por ejemplo, si fuera dinero, ¿sí? Y dejamos 120 quetzales al 25% mensual, ¿va? No sería cantidad suficiente para, sino que sería entonces lo que tendríamos que entregarle a la persona o que nosotros tenemos que recibir serían los 120 mililitros más 30. O sea, al final tendríamos 150. Pero en este caso no, es cantidad suficiente para, porque si lo llegamos a 150, ya estamos diluyendo el activo. Entonces, por eso es que se habla claramente en estos porcentajes para preparaciones. Básicamente es cantidad suficiente para, cantidad base para, cantidad para. Bueno, vamos a otro ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en una mezcla de 5 litros de alcohol al 25%, más 1 litro de alcohol al 50%, más 1 litro de alcohol al 65%? Bueno, aquí ya nos están dando porcentajes y básicamente sería de agarrarlos, mezclarlos y a ver a qué porcentaje queda. Entonces, la interpretación, porque es importante la interpretación porque si yo lo entiendo, lo puedo explicar y lo puedo hacer. Si no entiendo qué es lo que estamos haciendo, pues, o lo queremos hacer mecánicamente porque lo copiamos aquí de este acetato, estamos mal. Determinar la cantidad o porcentaje de alcohol que hay en la mezcla de los 3 alcoholes. Eso es lo que nos están preguntando. Si mezclamos 5 al 25, 1 al 50 y 1 al 65, ¿a qué porcentaje va a quedar de alcohol? O sea, porcentaje peso-volumen. Entonces, vamos pues. Básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos 1 litro al 65, más 1 litro al 50, más 5 litros al 25. 5, 6, 7 van a ser 7 litros de esa mezcla de alcohol, pero lo que no sabemos es qué porcentaje nos queda. Vamos bien, voy despacito con dibujos. Yo sé que ya lo hicieron y se los explicaron tal vez mejor de lo que yo puedo hacerlo, porque bueno, las químicas se dedican a esto y pues yo soy de tecnología. Que regrese este. Listo. Básicamente era la pregunta, me pidieron que regresara, que era la mezcla, la interpretación que había puesto. Y listo. Vamos pues. Entonces tenemos 7 litros. Entonces, determinar la cantidad de alcohol en la mezcla. Eso es sencillo, si lo recordamos, por eso hablé de dinero, de que si teníamos 120 quetzales al 25%, ¿cuánto teníamos al final? Solo que aquí vamos a averiguar cuánto de alcohol. Si está al 50%, quiere decir que la mitad es alcohol puro y la otra mitad vamos a llamarle agua, ¿sí? En este caso, tenemos 5 litros, que son 5,000 mililitros. ¿Por qué lo hice a mililitros? Porque el porcentaje es peso volumen, gramos por mililitros. Entonces aquí ya tengo la primera dimensional. Quiere decir que los 5 litros van a haber 1,250 gramos de alcohol puro. En 1 litro al 50% van a haber 50 gramos. Y en 1 litro al 65 van a haber 650 gramos. Eso quiere decir que si lo sumamos, en los 7 litros van a haber 2,400 gramos de alcohol puro. ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien no entendió lo que estoy explicando? Y ahora ya tenemos entonces cuánto de alcohol hay, pero necesitamos averiguarlo en 100. Entonces, 100 mililitros de solución de alcohol, si en 7,000 de solución de alcohol hay 2,400 gramos, ¿sí? Van a haber 34,28 gramos de alcohol en 100 mililitros. Eso quiere decir que la mezcla está al 34,29%. Este ejercicio es bien sencillo. Obviamente, pues,
es el ejemplo para explicarles. Y ya si nos ponen otra cosa, pues ya sabemos esa interpretación. En ese sentido, pues me sirve para explicarles, más sin embargo, pues igual si lo quieren sacar pantallazos, lo importante es que lo interpreten. Vamos pues con el ejercicio número 9. ¿En qué proporción debe de mezclarse una preparación que contiene 10% de un activo? Ese activo puede ser cualquier cosa, acetaminofén, lo que sea, con otra que contiene 15% para producir una al 12. Esto se utilizaba mucho en los hospitales. Aquí no estamos mencionando ningún nombre. Entonces vamos a ver cuánto o en qué proporción se deben de mezclar. Y para ello vamos a utilizar el procedimiento de aligación alterna. Solo es un repasito. Esto yo sé que lo saben y perdón, yo voy muy despacio, tranquilo, porque solo es un ejercicio. Si recordamos lo que era la aligación alterna, claro, hay otros métodos, podemos usar ecuación, podemos usar reglas, podemos, lo que quieran, por supuesto, pero vamos a verlo por este procedimiento. El procedimiento habla que se hace una X. Ahí está la X, aquí la tenemos entre comillas, perdón. En la parte superior va el porcentaje mayor. Aquí el porcentaje mayor es 15, entonces aquí iría 15. Y en la parte de abajo de la X, donde está aquí mi flechita, iría el menor, que es 10. Entonces arriba va 15 y abajo va 10. O sea, solo son las reglas del juego. Entonces, y en medio se pone la cantidad que nos están pidiendo. Bueno, 12%, hacemos la X. Aligación alterna se llama, que es la mezcla para dos sustancias con este procedimiento. El procedimiento así se llama, aligar o unir o relacionar esos dos componentes. Ahora bien, me va a decir alguien que sean, y bueno, y si ponemos un tercer componente, entonces ya les digo, ya no se llamaría ligación, sino que ya nos iríamos a Newton cuando pum, le cayó la manzana, tenía dos dimensiones, las dos dimensiones y las podemos hacerlo por aligación o por cualquier ecuación con incógnitas matemáticamente, pero cuando ya ponemos una tercera o una cuarta en conflicto o llegar hasta un punto de A hasta X, pues eso ya se llamaría hacer una derivación o una integración de ese punto hasta tal otro punto. Entonces ya esto ya no sería por este procedimiento, pues por lo que me estaban preguntando, sino que sería básicamente a través de ecuaciones o a través de integrales y derivadas. Pues es decir, integramos las tres dimensiones, X, Y y Z, que sería la que va al fondo, que fue cuando él empezó a desarrollar integrales y derivadas, porque no hay cómo explicarlo de otra manera, ni hay un ejercicio de esta forma. Entonces ya si metemos un tercero en conflicto, ya tendríamos problemas. Aligar, unir o relacionar dos componentes, ¿verdad? Eso sería la aligación. Y en este caso, esa aligación es poner una X, aquí tengo la X, solo que por supuesto tiene flechitas, le ponemos al centro la cantidad que necesitamos, arriba la L más cantidad, y eso le vamos a llamar partes al 15%, y abajo la de menor cantidad, y le vamos a llamar partes al 10%. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien se quedó? ¿No? Bueno. Luego hacemos la operación. Siempre va a ser la misma porque arriba el mayor y abajo el más pequeño. 15%. Para hacer una al 12% nos sobran 3 partes. ¿Sí? Y 10 para hacer una al 12 nos faltan 2 partes. 10 para hacer 12 nos faltan 2 partes. Y 15 para hacer 12 nos sobran 3 partes. No hice nada, básicamente, pero ya está resuelto el problema. Entonces,
La respuesta sería, se necesita mezclar 2 partes al 15% y 3 partes al 10% para obtener una mezcla final al 12%, que es lo solicitado. Voy a retornar, yo sé que ya lo hicieron pues, en sus otros cursos, pero Remington Pharmaceutical Science y otros de los libros de tecnología utilizan mucho la ligación porque es sencillísimo. Voy a repetirlo. Sí, Lick, repítala, por favor. Vámonos. Pues. ¿En qué proporción debemos de mezclar una preparación que contiene 10% de un activo con otra que contiene el 15%? Fíjense que aquí no hay dimensionales para producir una al 12. Estamos hablando genérico. O sea, no importa lo que sea. Si vamos a hacer lo que quieran, que tenga 10, 15 para el 12, no importa. Entonces, nos vamos, ponemos la X, las reglas ya las vimos. En medio va el porcentaje que nos están pidiendo, que es una solución o disolución o una mezcla al 12%. Arriba ponemos el mayor. Sigue partes. Y abajo ponemos el menor y sigue partes al menor y hacemos las restas. De 15 para tener una al 12 nos sobran 3 partes y del 10 para tener una al 12 nos hacen falta 2 partes. Entonces, esas partes que hacen falta y que sobran, eso implica que necesitamos 2 partes al 15 más 3 partes al 10 para obtener una al 12. Partes puede ser cualquier cosa. Sí, no importa qué, ya, y si no hay mucho que pensar. Pero le vamos a poner nombre y apellido, pues porque creo que aquí se me están quedando y por eso me pidieron repetir. Pero ahorita lo vamos a hacer. Se necesita 2 partes al 15 y 3 partes al 10 para producir una mezcla al 12. Y ahí está la respuesta. No hice mucho, ni siquiera hice un gran cálculo. Vamos, pues, con el ejercicio. Le voy a poner datos, pues, ¿cuántos mililitros de dextrosa? Pues, esos mililitros son partes al 20% y de dextrosa al 50% se requieren para preparar 1 litro de dextrosa al 30%. Esto es bien útil y lástima que no lo cambié, pues en lugar de dextrosa hubiera puesto cloro, ahora se está usando mucho cloro, ustedes saben por el COVID y demás, pero vienen diferentes concentraciones de cloro, entonces para mezclarlo y obtener una, claro, podemos diluir una, pero resulta ser que la del 50% no la queremos gastar mucho porque es la más concentrada, entonces queremos terminarnos la de cloro al 20% o si es más pequeña todavía para poderla utilizar. Entonces nos sirven para muchas cosas, para muchos cálculos. Muy bien, ¿se recuerdan? Poníamos una X, ¿sí? Que es el procedimiento a ligación alterna. Hacer una X y poner en la parte superior el mayor y en la parte de abajo el menor. Tenemos el mayor 50, el menor 20 y buscamos una al 30. ¿Sí? Y ahora vamos a preparar 1 litro. Eso no lo tenía, que es partes. Bueno, hagámoslo pues. En medio poner la cantidad, 30%. Es lo que estamos buscando. Arriba 50 y van a ser partes al 50% arriba. Abajo 20 y van a ser partes al 20% abajo. Y luego hacemos la resta, 20 y 30. Nos faltan 10 o le faltan 10 partes o porcentajes o lo que le quieran llamar a 20 para dar 30 son 10 partes y de 30 a 50 son 20. Entonces necesitamos 10 partes al 50 y 20 partes al 20. Esto ya está resuelto, pero con partes volvemos como cuando les decía en qué envase hacerlo. En este caso son 30 partes totales. Va, ya tenemos la respuesta. Miremos cómo lo trabajamos. Entonces, si es 1 litro, tenemos 1000 mililitros totales. Si en 30 partes totales, no importa lo que esté acá, hay 10 partes al 50. Si en ese litro, 1000 mililitros totales, hay 30 partes, hay 20 al 20. Entonces hacemos la multiplicación. Mililitros se va pues con las partes, puede ser cualquier cosa y entonces resulta ser que nos van a quedar 33.33 mililitros al 50 y 666.66 al 20. La respuesta entonces se requiere mezclar los 333
.33 al 50 con los 666.66 al 20 para hacer 1 litro al 30%. Ya resuelto, no hice ningún cálculo, no necesité computadora, calculadora, hojas de Excel, nada, ahí está. Solo son partes, lo único que esas partes aquí las traduje a una cantidad que es una llavecita como que fuera la densidad que nos pasa a estas unidades. Y obviamente las partes con partes, mililitros es lo único que nos queda. Facilito. Y vamos con otro ejercicio. Pues como nadie preguntó ni dijo nada, y vamos pues con el otro. Este ya sería el último porque ya nos tomó el tiempo. ¿Cuántos mililitros de sucrosa al 25 y de sucrosa al 45 se requieren para preparar 0.960 litros de sucrosa al 33? Las unidades las tenemos que manejar porque es culpa de Durquet de la Mayer. Y no importa si va revuelto mililitros con litros o que pueden poner aquí galón. Vamos. A ligación alterna, una X, ponemos el mayor arriba, el menor abajo y en medio lo que están pidiendo, 33. Por supuesto se pueden hacer por otros métodos y sumar las partes y listo. Vamos, pues la X, 33%, 45 arriba, que son partes, 25 abajo, y hacemos las restas, ¿verdad? 45 para 33, nos sobran 12, 25 para 33, nos faltan 8, y son 20 partes totales. Entonces ya nos vamos a la estequiometría, 960 mililitros, 28 al 45 y nos da 384 mililitros al 45. O hacemos la resta si ustedes quisieran, pero es mejor si fallamos, nos da otra 20 al 12 y 576 mililitros al 25. Y entonces la sumatoria son 960 mililitros o 0.96 litros que van a estar cuando hacemos esa mezcla al 25%. ¿Sí? Sencillo, ¿estamos bien? Muy bien, ya me pusieron que sí. Entonces, con esto es un repasito para irles recordando porcentajes peso-peso, peso-volumen, volumen-volumen, proporciones, aligación, partes, reglas de cálculo de dosis que hace falta e interpretación de algunos problemas teóricos. Entonces, todavía nos faltan un jaloncito más. Cálculos de dosis, bueno, partes por millón ya vimos que es 1 miligramo por litro. Ya es como que fuera un porcentaje, lo único es que hay que tener esa cantidad, eso no está. Dentro de los cálculos de dosis están las reglas de Young, dosis de niños mayores de 2 años, y dice que la dosis, cuando ustedes van a dosificar a un niño, es la dosis del niño, es la edad en años, dividido entre la edad más 12 por la dosis del adulto. Esto se da porque muchas veces hay componentes que o en los hospitales solo hay de adulto y hay que adaptarlo a los niños para darles, pues, más en nuestros hospitales que sabemos que carecemos de muchas cosas. La regla de Clark menciona dosis de niños por peso. ¿Por qué por peso? Porque algunos también, tristemente, se le recortó el presupuesto a la desnutrición en Guatemala, porque aquí no hay niños desnutridos, pero resulta ser que eso nadie lo cree, pues hay una realidad. Y entonces resulta ser que tienen 12 años, pero con esa desnutrición están terriblemente tan mal. Entonces lo podemos utilizar por peso, ya no por edad, porque son niños que obviamente necesitan atención. Entonces la dosis del niño va el peso en libras, dividido entre 150 por la dosis del adulto. Entonces utilizamos cualquiera de las dos reglas, dependiendo, como les digo yo, eso ya lo miraría el médico, porque diría, no, tiene 12 años, pero parece de menos o parece más. No necesariamente es nutrición, pues, pero
A veces hay personas que son más altos, o más, pero esa es otra cosa, pero en estos casos son niños que normalmente mantienen una línea dentro de lo que sería la pediatría, que deben de ir en un promedio. Y luego la regla de Fred, que es para infantes menores de 2 años. En ese caso, la dosis del infante es la edad en meses, 150 por la dosis del adulto. Y alguien me va a decir, pero no hay por poniéndole los otros datos. Generalmente el infante, generalmente, no siempre, cuando la mamá tiene leche, normalmente se desnutre la madre, pero el niño mantiene nutrientes. O sea, pues ahí hay una perfección en ese sentido. Bueno, no voy a entrar a otros detalles, pero a ellos se les da casi que en esta fórmula porque normalmente pues las mamás están en un estado calamitoso, estoy hablando de los, y a veces ponen fotos de Angola, de países africanos donde pues las madres están críticas y el niño ahí está sobreviviendo. Es muy triste esa situación y nos pone en países de tercermundistas y de otro lado, y Guatemala estamos en las mismas condiciones. Pues. Bueno, habría que quitarse la venda de los ojos. Estas son las reglas. Habría que interpretarlas dependiendo de cada caso. Y también habría que definir qué es un niño. Porque yo les puedo decir, un niño de 15 años, van a decir, no, ahí ya no es un niño. Ya es a los 12 empieza 13, adolescencia. Bueno, vamos a definirlos para fines del curso. Entonces vamos. La dosis para un adulto de un medicamento, o sea, del principio activo, es de 0.462 gramos. BID, TRID, son los términos que se utilizan. BID son 2 veces al día. TRID son 3 veces al día. ¿Cómo dosificarían a Carlitos que tiene 30 meses de edad? Eso nos dice el problema. ¿Sí? Entonces, usamos Young. ¿Por qué? Porque 30 meses, si tenemos 30 meses dividido entre 12, estamos hablando, ahí nos da esa edad, ¿verdad? Entonces tenemos 2.5 dividido entre 2.5 más 12 y este factor que es el que va a tener la relación. Eso, si alguien quisiera profundizar un poquito más de estas ecuaciones están en el Physical Pharmacy. Ya no las doy, antes pues hacíamos cálculos, pero de un buen tiempo pues ya se quitó porque resultaba ser que ya entrar a integrales y derivadas pues ya no mucho nos gustaba y ver los exámenes pues era peor, entonces bueno, se decidió quitarlo y solo vemos la fórmula, pero bueno, igual ahí está la descripción del factor 150, por ejemplo, es una descripción que lo tiene el Physical dentro de una descripción de análisis matemáticos, ¿verdad? Y entonces nos da 0.7965 gramos, que son 79 miligramos en 2 tomas cada 12 horas. 39.83 cada 12 horas, porque son 2 veces al día esta cantidad, ¿verdad? Entonces, solo es de dividirlo, pero básicamente es aplicar una fórmula. Y más que aplicar la fórmula es entenderlo. Entender, y habría que verlo, pues vamos en el otro, no, ya no hay más ejercicios, pero vamos a verlo acá, por ejemplo. Si yo les digo, entra hasta los 12 años, vamos a dejar como niños. Si ya tiene 12 años, un día ya no pasa, ya dejó de ser matemáticamente para nosotros y fines del curso, deja de ser ya niño mayor y pasa a mayor. Si tiene 2 años, un día deja de ser infante y pasa a niño, ¿sí? Entonces ahí esas son las interpretaciones que tenemos que darle. Luego, resulta ser que va a haber un niño, para los que van para farmacia hospitales, o se los van a explicar, pues, la mayor parte de cursos de la carrera son del área de salud, entonces van a desarrollar mucho esto. En el caso de
si llega ese niño, por ejemplo, yo le digo, llega un niño deshidratado por diarreas profusas y demás, obviamente casi que estaríamos pensando en la regla de Clark, ya no nos iríamos a la regla de Young. ¿Por qué? Porque esto ya estamos hablando de peso. Ahora bien, si le vamos a poner un analgésico o lo vamos a hidratar, pues aquí no importa porque la hidratación, si es intravenosa o no sé, dependiendo de lo que indique el médico, puede hacer que nos vamos por esto porque va a estar más tiempo y lo vamos a estar hidratando y da lo mismo acá que acá, pues. A menos que nos diga el médico lo contrario. Entonces, esas decisiones de cuál de las dos fórmulas utilizamos, pues aquí ya viene en función de esos parámetros. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Algo que quieran agregar? Yo tenía una duda. Ahí donde dice por dosis de adulto, ¿es como se compara o si se utiliza, digamos, Se la dosis? utiliza la dosis del adulto. Por ejemplo, yo le puedo decir, acetaminofén, voy a hablar aquí así a voz alta. Tomar 500 miligramos cada 8 horas, pero esa es una dosis de adulto. O aspirina, 500 miligramos cada 8 horas, pero esa es la dosis del adulto. Entonces, en cualquiera de estos dos casos hipotéticos que estamos haciendo, si necesitáramos darle acetaminofén a un niño, sería esos 500 miligramos por este factor, y entonces les va a decir que en el caso de aspirina necesitan tomar de 100 a 200 miligramos. Casi sale lo mismo con esta ecuación de 150 por libro les va a dar casi lo mismo, que va a estar en ese rango. Muchos han hecho el cálculo y dicen, bueno, aquí me dio 200 y aquí me dio 180, quiere decir que esta está mala. No, es el promedio, y si lo vemos como dosis terapéutica o como dosis, pues dar 200 miligramos, a menos de que sea otro tipo de medicamentos, bueno, pero eso ya no lo calculamos de esa manera. En promedio está dentro del rango de dosificación de niños. Ahora en el caso de infantes igual, pues vamos a tener, en ese caso vamos a tener, aquí ya va a ser un gotero y le vamos a dar posiblemente tantos mililitros. Igual si hacemos el cálculo va a estar dentro de esa dosis del adulto, pero aquí pasado a eso van a estar, pues van a tener unos 20 miligramos que se le van a estar dando cada 8 horas. ¿Le explico? ¿Me di a entender? Sí, gracias. Ese es el rango y la discusión que tenemos de todas estas. La dosis de un adulto de un medicamento, bueno, esta ya la vimos. Y bueno, aquí solo vamos a ver si alguien quería comentar algo. Yo solo tenía una duda, perdón, en lo de la que se utiliza el peso, siempre es hasta mayores de 2 años, perdón. Sí, en este caso es menores de 2 años. No, la de arriba, la de Clark. Sí, utiliza esto en libras, en este caso es en meses, por eso les relacioné normalmente y les está hablando de la edad en años, ¿sí? Que a veces los niños están desnutridos, pero en este caso es meses y por eso se usa peso acá, ¿verdad? Pero en este caso son meses porque asumimos pues que van a estar recibiendo leche materna. Pero me refiero a, por ejemplo, en la regla de Clark, o sea, digamos que llega un niño que tiene 13 años, por ejemplo, ¿sigue aplicando la regla o hasta qué edad, digamos, podría aplicar? Llega hasta los 12 años. Ah, ok, gracias. En ese caso, algunos sí han pasado a los 13 años, etcétera, porque más o menos en promedio se mantienen las dosis, pero generalmente ya 13 años, 14 años ya pasa a dosis de adultos, ¿verdad? Y esta ecuación está hecha más o menos en esos promedios. ¿Sí? Gracias. Muy bien. De temperatura, si se recuerdan, tenemos la Celsius, la Kelvin, la Fahrenheit, aquí tenemos para medir, ahora estamos muy acostumbrados a estos medidores o termómetros sin contacto, pues, con ese azulito con negro que vemos ahí. Solo les recuerdo punto de ebullición del agua, 373 grados Kelvin, 100 grados centígrados, 212 Fahrenheit, punto de congelación del agua, 0, 32 grados Fahrenheit, 273
Kelvin. 0 absoluto, 0 Kelvin, menos 273 centígrados, menos 460 Fahrenheit. Esto, pues, quizás lo único sería, por ejemplo, en el caso de estos ejercicios, dará un extracto de un líquido, se desea esterilizar a 120 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en Fahrenheit y en Kelvin? Probablemente Fahrenheit es la que más usamos. Y si recordamos Fahrenheit, 32 más 1.8 por los grados centígrados. Kelvin, grados centígrados más 273. Y centígrados 1 sobre 1.8 de los grados Fahrenheit menos 32. Por ende, la respuesta serían 248 grados Fahrenheit, 393 grados Kelvin. Aquí ya no hice operaciones porque es de aplicar esa formulita, pero quizás lo más importante es saber que a 120, 121 grados centígrados es la temperatura, se alcanza la temperatura de esterilización, que equivale a 248 grados Fahrenheit. ¿Alguna pregunta de temperaturas? Y bueno, los dejo hasta acá para dejarles unos minutos ahí más de descanso. ¿Sí? Por ejemplo, en la industria, los equipos vienen programados bajo qué medida de temperatura, digamos, porque no creo que utilicen los grados Celsius, ¿o sí? No, fíjese que los grados, pues en el caso de Kelvin más bien, se utiliza más que todo para investigaciones, pero los autoclaves usamos grados centígrados y los grados Fahrenheit. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, para no ir tan lejos, nosotros decimos estamos a tal temperatura promedio, 24 grados centígrados en Guatemala, pero allá utilizan Fahrenheit. Nosotros hablamos, por ejemplo, está a 37 grados centígrados, no tengo temperatura, o ya tiene 60 y pico grados Fahrenheit. Allá hasta para tomar la temperatura de los niños y demás usan grados Fahrenheit, entonces dependiendo del lugar. Por ejemplo, yo aquí en Guatemala, pues en los laboratorios y en la facultad, los autoclaves y demás vienen en grados centígrados. Entonces aquí, en grados centígrados, cuando yo trabajé en Estados Unidos, era en grados Fahrenheit. Allá era todo grados Fahrenheit. Y entonces los autoclaves y equipos que utilizábamos eran en grados Fahrenheit. Entonces, si nos íbamos a 248, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse. Es como hablar de libras y kilos que les había dicho, pero ahí es simple y sencillamente, aunque los aparatos traen también una línea roja generalmente. Yo recuerdo los autoclaves traían esa línea que era la temperatura donde iniciaba la temperatura crítica para